Bienvenidas y bienvenidos a todos a esta casa que algunas personas tal vez ya conocían, otras no. Poco a poco vamos habitando. Como verán, desde hoy tenemos habilitada la terraza, que se abrió esta puerta que hacía 30 años no se abría, así que pueden hacer un ritual de pasaje ahí cuando quieran. Bueno, muy contentos de estar celebrando estos 4 años. Con tanto recorrido, con tantas personas que han aportado tanto pensamiento, tanta reflexión, tantos momentos. Y bueno, ¿no se escucha? Ahí mejor. Bueno, entonces eso, darle la bienvenida en principio y vamos a hacer un repaso de lo que fue este año, de parte de lo que fue este año a través de los eventos principalmente. Bien, buenas tardes, por acá Nicolás, bienvenidas y bienvenidos. Como decía Lu, estamos compartiendo este video que de alguna muestra da cuenta de unas 10, 12 actividades abiertas que hicimos durante el año, abordando diferentes temas. Siembra funciona con grupos temáticos, grupos de trabajo como el de empresas públicas, el de convivencia democrática, internacionales, distintos grupos que van proponiendo temas y bueno, hubo algunos que fueron algunos hitos, quizás como el último que hicimos sobre crimen organizado y convivencia democrática, que fue en la del Mira Agustini, con especialistas, invitados de distintos países, también junto con, en ese caso con la embajadora de la OEA, que está acá, que hicimos esa actividad. E hicimos otras actividades con invitados especiales de Colombia, de Argentina, de Brasil, y bueno, siempre en el espíritu de generar diálogo, generar intercambios, en la metodología de lo que en Siembra nos hemos propuesto de
seguir aportando desde este año, que es de alguna manera el distintivo de Siembra, de poner en diálogo la sociedad civil, la academia, con actores del sector público, con tomadores de decisión. Y bueno, eso es un poco lo que buscaba reflejar el video que les compartimos, y están bienvenidos y bienvenidas a aportar ideas y propuestas a través de los grupos temáticos, que ya después seguiremos compartiendo un poco. Bueno, siguiendo un poco en la línea de esto que decía Nico, estamos en un momento de reflexión de alguna manera para pensar cuál es la siembra en concreto sobre este espacio de los próximos 5 años y a 15 años, para ver de qué manera aportamos en estas nuevas momentos históricos en los que estamos, en las nuevas circunstancias que tiene nuestro país y la región. Entonces, bueno, estamos en un momento de pensar juntas y juntos la planificación, pero también esto que decía Nicolás de las metodologías, ¿no? ¿De qué manera conversamos hoy? ¿Cuáles son las metodologías, los espacios que necesitamos darnos para tener conversaciones honestas y respetuosas, que a veces se nos dificulta algo tan básico como hablarnos y escucharnos, y que eso sea una conversación en la que se produce una verdad que no es la tuya, la mía, sino que es un algo que creamos juntos. Así que bueno, estamos en ese proceso, les invitamos a cualquier aporte que tengan en este sentido. Y bueno, ahora les queremos contar un poco más sobre Faro, que es sobre lo que Blanca y Pablo van a luego desarrollar, van a dar el puntapié, pero bueno, les queremos mostrar la página web a la que ya pueden acceder, así que eso, los dejo con Nico, que les va a contar un poco. Bueno, desde hace unos meses estamos como en el pienso, en la reflexión, desde los distintos grupos que trabajamos en Siembra, sobre este proyecto del Faro democrático y humanista radical, de alguna manera inspirado en los aportes y reflexiones de José Pepe Mujica, y poniéndolo en diálogo con temas que en Siembra son muy importantes, o son de la cotidianidad de los grupos y el trabajo y la reflexión de Siembra. Lo buscamos hacer a través de espacios de formación, como escuelas de formación política, no para hacer lo que hace la Escuela de Formación de Gobierno, sino formación política en un sentido muy amplio de la palabra, donde se dialoguen los distintos saberes, también como esa epistemología que Mujica traía del diálogo con los saberes de los sectores populares, de los movimientos sociales, no solo los diálogos desde y con la academia. También pensamos hacer un campamento, pensando más en el diálogo con las nuevas generaciones, un campamento para 200, 300 jóvenes el año que viene. También la idea es hacer seminarios regionales en Uruguay. Nosotros en Siembra hemos sido mayoritariamente montevideanos, aunque no solamente ha habido algunas expresiones en el interior, pero la idea es llevar los temas de Siembra también a diálogos en los territorios y en distintos lugares del país. Y después una cátedra virtual que va a llevar el nombre de José Pepe Mujica y que va a poner en diálogo referentes de América Latina o del mundo en distintos temas que buscamos abordar, que ahora les voy a mostrar un poquito acá en la página. Bueno, hay gente famosa como el Rafa ahí en la foto. Tiene solo estas partes por ahora, la cátedra, el espacio de formación, y la idea es que hoy es el primer día en que la estamos compartiendo. Y en esta parte les quería mostrar acá. Desde Siembra nos hemos propuesto 5 grandes ejes de reflexión que se vinculan con las salas de Siembra. En Siembra hay veces grupos chiquitos temáticos, por decir uno por el cual yo me vinculé, religión y política. Pero ese está enmarcado en una sala más grande que está, por ejemplo, convivencia democrática, que ahí trabajamos, por ejemplo, situación de calle, crimen organizado, género. Entonces, en convivencia democrática hay muchos grupos pequeños de trabajo. Hay otro grupo que para nosotros va a ser fundamental en estos próximos años, que es el del bien común. Nos interesa mucho reflexionar en torno a lo que significa el bien común, y hemos estado pensando con el grupo del bien común la elaboración de un índice sobre el bien común.
otro vinculado a la equidad territorial y los desafíos urbanos, desarrollo sostenible, también vinculados a los temas ambientales, convivencia democrática y cooperación regional para la paz y el bienestar. Estos son como 5 grandes temas que desde el proyecto del Faro vamos a estar compartiendo. Y bueno, hoy como primera actividad... ¿algo? ¿No? Comentarios chiquitos, Sí, nada sí, más por favor. operativos. Hay algunos lugares acá adelante. Hay en la sala 1 quienes quieran dejar ropa, bolsos. Improvisamos una ropería, si quisieran. Y hay espacio por acá, en serio. Hay espacio. Adelante. Sí, estén cómodas. Yo diría que Pipí y Rafa deberían sentarse ahí porque ellos son Sí. referentes de siembra. Vamos. Pasa que ellos están organizando cosas ahí. Ahí están mientras. cocinando algo. Claro, ellos están en actividad. Bien. Y como, bueno, vas a seguir con esto. No. Entonces, como primera actividad enmarcada en este proyecto del Faro Democrático, queríamos invitar a 2 personas que son amigas y amigos de la casa, como son Pablo y Blanca. Y bueno, digo, solo a Blanca la conocemos todos y todas, pero es senadora de la República y también periodista y comunicadora, y tiene la amabilidad de acompañarnos en esta noche, en este primer encuentro en el marco del Faro, aparte de estar celebrando los 4 años de siembra. Así que le doy la palabra a Blanca y le agradezco por su tiempo y por estar acá. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sillas vacías. Miren que después las fotos las toman de adelante y dicen no había nadie, ¿no? Entonces los que están parados vengan a las sillas de adelante, que son las que nunca deben estar vacías. Siguen quedando acá sillas vacías, pero bueno. Es un gusto estarlos acompañando, es un gusto ver a gente tan querida, gente entrañable con la que nos encontramos de vez en cuando y generalmente nos encontramos en estas cosas de siembra o de estas otras actividades que convocan a la reflexión, que convocan al diálogo, que convocan a la construcción también, porque esa es la idea del diálogo. Así que saludar a Siembra por este aniversario que ha sostenido además con tanta hidalguía, con actividades tan interesantes, con invitados tan interesantes, no hablo de mí, digo, invitados tan interesantes en general, que incluso ha traído del extranjero más de una vez y nos ha permitido ilustrarnos, abrirnos la cabeza con gente que viene de otros lares y de otros lados y que también nos ayuda entonces a echar luz sobre lo que pensamos y decimos, y también contenta de estar en el lanzamiento de este proyecto. ¿Qué pasó? ¿No se oye? Este proyecto Faro Democrático y Humanista Radical, que también se está lanzando hoy como forma de celebrar este aniversario de siembra, inspirado en el legado del presidente José Pepe Mujica. Y este proyecto se ata más que nunca con este otro macro proyecto, paraguas, que siembra y que empieza a albergar otros proyectos como es este, porque aquí está la obra del sembrador, ¿no? De él, que fue un sembrador en el sentido más primigenio y literal de la palabra, por su vínculo con la tierra, pero también en este faro que pretende sembrar reflexión sobre la democracia, sobre el humanismo. Mujica, que se pasó hablando de la necesidad de un mundo más humano, un mundo de encuentros sencillos, con la esencia de los seres humanos, sobre todo los más humildes, un mundo donde los demás no fueran los demás y fueran nosotros, y un mundo de las personas más que de las cosas, un mundo con tiempo, un mundo en el que vivió hablando de la necesidad de hacerse tiempo, no para trabajar, no para acumular, sino para escuchar, sino para mirar a los ojos, para encontrarse. Así que me parece especialmente valiosa esta nueva siembra de siembra y este espacio, que además tiene un programa ya previsible, con herramientas y estrategias que permiten mucha accesibilidad, pero sobre todo que tiene una programación para todo el 2026 en este mundo de incertidumbres. Me pareció fantástico ya saber qué va a haber en mayo, qué va a haber en junio, qué va a haber en julio,
que permite organizarse con otras cosas que uno puede querer hacer. Y la verdad que me parece muy importante también la conversación que podemos tener con Pablo y todo el proyecto del Faro Democrático, porque estamos en un mundo donde las democracias están especialmente desafiadas, desafiadas en sus instituciones con el aumento de un mundo más déspota, de un despotismo que tiene cada vez menos de liberal, aunque puede no gustarnos la palabra liberal, pero un mundo que cada vez es más cerrado. Leía datos del PNUD hoy de mañana que señalan que el 72% de la población del mundo vive bajo dictaduras, 72%. Hace 20 años era el 40%. Y hay además, aún en gobiernos, si ustedes quieren electos entre comillas, un crecimiento de los poderes de los ejecutivos por encima de los legislativos. Cada vez se va recortando más el poder que tienen los legislativos y va creciendo el poder que se van arrogando en muchos países, aún en democracias, los ejecutivos. La desinformación, una herramienta clave en la construcción de estos regímenes despóticos o semidemocráticos o pseudodemocráticos. El rol de las redes sociales, de los medios manejados con mucho dinero y poder, la falta de líderes éticos que vivan como piensan, que digan lo que piensan y que vivan de acuerdo a eso, y ser creíbles justamente por eso. Tenemos una falta de líderes éticos y creíbles precisamente porque queremos ver que dicen lo que piensan y que viven como dicen. Y a propósito de esto y del tema del uso que se está haciendo de todas las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, la comunicación, las redes sociales, las distintas plataformas que existen hoy de información o de desinformación, yo pensaba en qué está pasando con la verdad y qué está pasando con la mentira. Y me acordaba de Hannah Arendt, que seguramente muchos se acuerdan, del prejuicio que ella tenía sobre la verdad y la política, o sobre la verdad y los políticos. Y ocurre que, a diferencia de las teorías clásicas en las que la mentira es deliberada, ¿no? Y la mentira es una forma de mando, de poder, y todos sabemos que es mentira, en estas nuevas situaciones nos quieren imponer la mentira como una verdad. Esta es la verdad, ¿no? O la posverdad. Pero eso es sumamente destructivo porque es muy controlador en la medida en que mucha gente incorpora que esa es la verdad. No nos están diciendo que es mentira, nos están diciendo que esa mentira es verdad. Es aquello de adaptar los datos a lo que se quiere, de adaptar la realidad a lo que se quiere. Y no importa lo que sea de verdad. O sea, se ajustan los datos a las necesidades de sus mentiras. Por eso me parece tan importante tener espacios de reflexión, tener espacios de formación como el que está proponiendo este Faro Democrático con los diferentes cursos y las diferentes estrategias de formación, porque las campañas de mentira son sumamente destructivas. Me estaba acordando de lo que dice esta pensadora norteamericana, Rebecca Solnit, una feminista muy interesante, a propósito, ella es neoyorquina, a propósito de la realidad que se vive en Estados Unidos, cuando dice, y a propósito de la victoria de Trump, que los seres humanos han resultado increíblemente obedientes para odiar, ¿no? Qué rápido se contagia el odio y se repite ese odio destructivo. ¿Por qué se es tan obediente en eso y no se cuestiona ese odio que se siembra? ¿Y cómo se confronta esto? ¿Cómo se confronta la desinformación? ¿Cómo se confronta la destrucción institucional? ¿Cómo se confrontan las mentiras? Una herramienta sobre la que hay, o una estrategia sobre la que hay unanimidades es el diálogo, ¿no? El diálogo con los que piensan diferente, el diálogo que pueda enriquecer posiciones y donde nos estamos escuchando de verdad porque nos interesan los argumentos y porque de pronto esos argumentos me incorporan una nueva perspectiva sobre las cosas. Uruguay tiene una gran riqueza porque tiene espacios de diálogo muy importantes e interesantes todavía que debemos preservar.
Eso nos da una gran resiliencia institucional, una gran resiliencia democrática. Uruguay es reconocido en el continente precisamente como un faro de democracia o un faro de institucionalidad, y ojalá seamos entonces un faro de verdad, donde no se puede instalar esa mentira. Y aquí aparece el tema, en esto de Uruguay visto como un faro, el tema de Uruguay visto como una esperanza, aquí aparece el tema que explica en buena medida el nacimiento y el crecimiento de las fuerzas progresistas en algunos países de América Latina, pero sobre todo en nuestro país, y es la vinculación desde el origen con los movimientos populares, una vinculación que hay que sostener y mantener a lo largo del tiempo, porque si no, los movimientos populares no van a acompañar. Movimientos populares que no son los mismos de los 60, no son los mismos de los 70 cuando nació el Frente Amplio, no son los mismos de los 80, ni de los 90, y casi les diría que no son los mismos de los 2000. Por lo tanto, interpretar, entender estos movimientos populares desde el 2025 en adelante, seguro que requiere una gran capacidad de ayornamiento de la reflexión, de la comprensión y del diálogo. Cambió el lenguaje. Cambió el lenguaje de los jóvenes, cambió el lenguaje de los medios, cambió el lenguaje de la comunicación, y eso hay que aprenderlo, porque lo que no se comunica en este mundo no existe. Lo que no se comunica bien, no existe bien ni para bien, y eso deberíamos haberlo aprendido a esta altura. Y para hablar de estos temas, de este presente que nos desafía, de este encuentro o de este ir al encuentro de los movimientos populares, es que vamos a conversar con el sociólogo y antropólogo argentino Pablo Semán, especializado en culturas populares y religión, integra el Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica, el CONICET de Argentina, y es profesor del Instituto de Altos Estudios de la Universidad Nacional de San Martín. Te escuchamos, Pablo. Bueno, te agradezco la presentación y la introducción que vino mágicamente, más o menos por donde yo quiero ir. Me quedé pensando, no puedo dejar de decir esto, que es medio en chiste, pero las conversaciones respetuosas son las más necesarias, y me parece toda una paradoja invitar a un argentino para las conversaciones respetuosas, pero trataremos de ajustarnos al protocolo. Y quería agradecer, antes que nada, a Nicolás, que hizo todo lo posible, humana y cosmológicamente posible, para que yo estuviera, porque trabajó muchísimo, coordinó horarios, fechas de gira, qué sé yo, la verdad, y además porque me soporta en nuestra permanente conversación confrontativa, respetuosa, sobre los grupos evangélicos. Les quiero agradecer también a Julio y a Carlos, que digamos, cada vez que vengo me hacen sentir en casa y me contienen de distintas maneras, política y humanamente, y a alguien que no está acá, que es Denis Merklen, que fue el que me hizo entrar en contacto con todos ustedes, y al que yo estoy muy agradecido, porque de alguna manera es una patria política la que yo tengo acá, y nada, vale la pena mencionarlo. Bueno, algunas reflexiones sobre la cuestión de las culturas populares y la izquierda, ¿no? Tal como lo dejó introducido acá. Yo quiero no tomarme más tiempo del que pactamos, entonces me puse un timer para no excederme, y tengo algunas notas a partir de las cuales quiero decir algo. En primer lugar, quiero referirme a la época, porque eso signa un poco lo que vos planteaste sobre las culturas populares, y yo creo que en América Latina hay que hacer un subrayado de la especificidad de lo que está ocurriendo con las extremas derechas, ¿no? La tentación nuestra de encontrar en Argentina, en Chile, en Brasil, en Uruguay, inclusive cuando aparece la extrema derecha alemana o francesa,
nos hace olvidar de la especificidad de las extremas derechas que están emergiendo en el continente. Entonces, lo primero que yo diría es, y lo estamos comprobando tristemente en las últimas semanas, que las extremas derechas de América Latina son mayoritarias, alcanzan pisos electorales altísimos. A veces es más del 50%, a veces en segunda vuelta, a veces es el 40%, porcentajes que nunca alcanzan las extremas derechas de Europa, del núcleo de la Comunidad Económica Europea. No importan los cálculos de los politólogos acerca de que si hay un centro derecha, todo eso termina reabsorbido en la derecha, como por ejemplo lo muestra la última elección de Milei, que desaparece el centro derecha, pero los votos de Milei siguen siendo votos de Milei, como ocurre en parte en Chile, con el piso electoral altísimo que retiene el bolsonarismo. Y hay una segunda característica de las extremas derechas que tiene que ver con la radicalidad de sus programas, insisto, en América Latina, ¿no? Dicen lo que nadie se anima a decir en Europa, incluso en su heterogeneidad, porque además las extremas derechas en general, si bien es una ola mundial, no son todas iguales, o sea, la heterogeneidad de su realidad. No tiene nada que ver la candidata a presidente de la extrema derecha alemana, que es una mujer lesbiana, casada con una mujer inmigrante del sudeste asiático, con la que tuvo un hijo por subrogación y que vive en Suiza, con Bukele, Bolsonaro, Milei o Kast. Y en esa diferencia está la radicalidad que yo me estoy tratando de subrayar también. Y finalmente son derechas revolucionarias, no me entiendan mal, son derechas que van contra todas las reglas, en parte en esta prepotencia del Ejecutivo y mucho más allá de eso, y dejan situaciones bastante menos reversibles que las que dejan las extremas derechas de Europa, del núcleo de la Comunidad Europea cuando gobiernan, y esto lo está viviendo en parte Lula, a partir de la herencia de Bolsonaro, se vivió en el gobierno de Alberto Fernández como parte de la herencia de Macri, que yo no sé por qué no decimos que es la extrema derecha, ¿no? Sobre todo a partir de que en 2017 Macri se bolsonarizó, cosa que yo tuve la oportunidad de discutir con algunos colegas en aquel momento, y él lo dijo explícitamente. O las transformaciones irreversibles que deja Bukele en El Salvador, y no sé cuál es el piso de transformaciones que dejaron los gobiernos de derecha, de transformaciones hacia la derecha, que dejaron los gobiernos de derecha en Uruguay. No quiero entrar en esa discusión, pero sí quiero decir, estas derechas revolucionarias tuercen las cosas de forma que después les cuesta a los gobiernos democráticos y populares muchísimo recuperar, aunque sea una parte de lo perdido. Entonces, ese es el primer dato de época que yo creo que tenemos que tener y que hace a la especificidad del momento latinoamericano. Y un segundo dato que creo que hay que tener en cuenta es que hay una crisis de los partidos democráticos populares, voy a usar esa expresión con muchísima amplitud, que va desde el peronismo hasta el laborismo, al Congreso Nacional de la India, al partido que hizo la secularización en Turquía, a los demócratas, al PRI, son partidos que se han minoritizado. Fueron durante la segunda mitad del siglo XX partidos mayoritarios, que en confluencias entre los sectores populares y las élites hicieron transformaciones importantísimas. En Uruguay fue diferente, lo sé, pero embriones más o menos desarrollados del welfare, del estado de bienestar, movilización de los sectores populares, activación de los sectores populares. Esos partidos, a partir de finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, empiezan a sufrir procesos de minoritización increíbles. Yo podría darles un ejemplo para ponerlo en números que creo que ustedes
les va a llamar la atención. Si uno piensa la última elección en Argentina, sobre cada 100 personas en condiciones de votar, 32 se ausentaron, 33 votaron a Milei y 23 votaron al peronismo. El famoso peronismo populista mayoritario, una corriente caudalosa, es casi una audiencia de Netflix, ¿no? Eso es lo que yo estoy queriendo decir con este dato de época que tiene que ver con la minoritización de los proyectos democráticos populares. Y en ese contexto entra una cuestión que vos le introdujiste, yo la voy a retomar más explícitamente después, pero ahora la pongo de manifiesto por primera vez en lo que digo, que es el problema del sujeto histórico, de los proyectos democráticos populares y de las izquierdas, ¿no? Que están en la fragmentación, en la contradicción entre ellos. Una de las situaciones que no conozco cómo es en Uruguay, pero sé bastante bien cómo es en Brasil, en Chile, en Argentina, es que las representaciones políticas de los sectores populares están fragmentadas en decenas de emprendimientos superestructurales que finalmente no tienen más objetivos que ellos mismos, y es más importante la fisiología de la orga que el trayecto programático. Y eso, todo eso, las transformaciones sociales, las transformaciones políticas, la emergencia del individualismo, que es algo que yo después quiero mirar más atentamente, hace que sea muy difícil activar un sujeto histórico, discernir un sujeto histórico, pero también ejercer la tarea de representación y dirección de ese sujeto histórico. Y con esto termino como una primera consideración sobre en qué marco podemos pensar la relación entre la izquierda y los sectores populares, ¿no? La segunda cuestión, me voy a remontar atrás en el tiempo porque vale la pena, porque es una referencia importante, más allá de que sea europea, inglesa y de hace 70 años, que hay un autor que se llamaba Richard Hogarth y que hizo un libro sobre la clase obrera en Inglaterra, un libro donde muestra que la clase obrera tiene un triunfo parcial en su movimiento de adaptación y resistencia al capitalismo, y en todo caso él está preocupado por preservar los logros de esa clase trabajadora, pero también entiende que los partidos de las izquierdas democrático-populares, por ejemplo el laborismo, tienen grandísimas dificultades en entender a la clase que dicen representar, ¿no? Quiero recordar que el Partido Laborista, con todos los problemas que tiene o tenga o tuvo, fue un partido obrero cuyo programa era incluso más radical que del programa del Partido Comunista, programa que recién declinó en el año 1994-95 cuando Tony Blair exige que caiga ese programa para dar lugar a un programa reformista, difuso, amplio. Pero Richard Hogarth decía que era necesario, y acá me voy aproximando un poco más a lo que vos planteás, distinguir a la clase obrera de los dirigentes de la clase obrera, distinguir a la clase del partido de la clase, ¿no? Y entonces, claro, el mundo laborista de los dirigentes era un mundo de dirigentes formados, socializados en una cultura política, incluso de origen obrero, pero que eran igualitarios, universalistas, solidarios, o decían eso, no importaba qué era lo que hacían, pero sí importa lo que hacían, pero no importaba en este caso, en la consideración de Hogarth. Pero él se encontraba con un mundo obrero que era muy diferente, donde el individuo tenía mucho menos peso y la gente se ordenaba y se representaba, incluso digo en la Inglaterra individualista y moderna, se representaba a sí misma la gente de la clase obrera como parte de un cuerpo. Entonces el orden era el barrio, el padre,
la madre, la casa, el primer hermano, el segundo hermano, donde nadie es igual a nadie, donde la pertenencia y las jerarquías son importantes, donde inclusive es importante, estoy hablando en un lugar que está vinculado estructuralmente a una iglesia metodista, donde lo divino es una cuestión importante. La cuestión de lo sagrado es una cuestión importante, y Richard Hogarth vinculaba muchísimo la adhesión de la clase obrera británica a las apuestas con la búsqueda de la chispa de la vida que aparece en lo sagrado, y el milagro y la suerte y el milagro van de la mano en la visión de Richard Hogarth. Y tanto era así que en un sistema de, por ejemplo, de socialización de la medicina enorme como el de Gran Bretaña, donde incluso después del thatcherismo ejercer la medicina de forma privada es algo relativamente difícil, y donde había un sistema médico que garantizaba que todo ciudadano, perteneciese a la clase que fuere, iba a tener un buen hospital, una vacunación, una atención médica, etcétera, etcétera. La clase, no los dirigentes de la clase, se referían a los médicos del sistema médico socializado inglés como ellos, porque del otro lado estaban en la clase obrera, que éramos o eran nosotros, ¿no? Y ahí aparece dramáticamente algo que yo quiero marcar, que es: no importan las prédicas, no importan las realizaciones, muchísimas veces se plantea el problema de la zanja que divide a la pretensión de representación de los sectores populares, del sujeto histórico que sea, con la realidad histórica de esos sujetos históricos. Y yo creo que ese dilema, esa frontera, esa zanja que hay entre dirigentes y dirigidos, entre la pretensión de dirección y los dirigidos, no tiene solución teórica, no tiene solución en términos del libro de Hogarth, que a pesar de todo era un hijo de la clase obrera y escribió sobre su experiencia en la clase obrera. Eso los dilemas teóricos de nosotros, los sociólogos, los antropólogos, son, bueno, o nos aproximamos y nos hacemos al pueblo y nos hacemos agua en el agua y no planteamos diferencias y aceptamos todo lo que dice el pueblo y no lo llevamos a algún lado, y eso, digamos, puede ser llamado desde la política muchas veces populismo, bajar la vara o alguna de esas cosas, u otras veces nos encontramos en la situación de que queremos dirigir y decirles a dónde tienen que ir y no nos importa lo que nos digan, hay que ir para allá. Y aparece el problema de las patrullas perdidas, de la consideración últimamente muy generalizada en mi país de los grupos politizados de izquierda y derrotados en las últimas elecciones, de izquierda y el peronismo, refiriéndose a los votantes de Milei como idiotas, donde en realidad nunca había visto a peronistas decir que el pueblo se equivocaba, ¿no? Ese es un dilema que no es teórico, es un dilema político. ¿Cómo se hace para entender a la clase, para entender al sujeto histórico, tener objetivos políticos y no caer en no llevar a la gente a ningún lado, no proponer nada transformador o proponer una transformación que las personas no aceptan y nos terminan viendo en términos de ellos, nosotros, y terminar siendo ellos los otros de los otros, justamente cuando nosotros queríamos tener intimidad y capacidad de representación con esos grupos. Y aquí ya me acerco más a la contemporaneidad y un poco a este dilema que ya no es en términos teóricos, no es solo en términos de análisis, sino cómo se resuelve políticamente, si es que se resuelve. Perdón que yo voy a narrar una historia que es mucho más de ustedes que mía, pero quiero empezar por esa historia. Cuando yo le contaba a Dennis Merklen que estaba pensando en decir esto que estoy diciendo, hoy a la mañana por teléfono,
él me dijo lo que yo estaba pensando, sin saber que yo estaba pensando en eso, y era en el ejemplo de las mateadas, al final, a la salida de la dictadura. Y Denis y yo tenemos discusiones más largas que las que tenemos con Nicolás. Me acuerdo que tuvimos una discusión enorme sobre el ataque del MTP a la tablada, donde Denis me decía, bueno, las armas se pueden usar, pero no en cualquier lugar ni en cualquier momento. Y yo decía, bueno, pero estás en un problema, si ante cualquier problema que se te ocurre, lo primero que se hace es agarrar un chumbo. Y las dos cosas son verdad. Y acá pasaba lo mismo, a propósito de lo que discutíamos de las mateadas, porque yo decía, qué importante es haber ido a escuchar a la gente qué era lo que tenía para decir. Y Denis me decía, sí, y qué importante que es que el Pepe Mujica iba a las mateadas y cuando le preguntaban cosas y de cómo cambiar las cosas, él decía, y esto yo no sé si es verdad o es mentira, pero si no nevero, es ben trovato. Denis me decía, pero el Pepe les decía, dejate de joder, vos te querés comprar 2 televisores, no querés cambiar las cosas. Y creo que ahí hay algo del camino, y voy a seguir con esto, del camino por el cual se supera esa tensión entre ser patrulla perdida y ser agua en el agua. Y quiero referir esto ya respecto de la contemporaneidad, porque como vos misma lo dijiste, y por eso yo sentía que nos habíamos comunicado sin saberlo, casi como con Denis hoy a la mañana, los sujetos populares de hoy no son ni los de fines de los 80, ni los de los 2000, son los sujetos populares de los años 2025. Y ahí tenemos una heterogeneidad y una contradicción muchísimo mayores, ¿no? Voy a nombrar algo que dije que iba a nombrar, que es la cuestión del individualismo, ¿no? Por un lado, es evidente que el individualismo es un problema para las organizaciones sociales, para las sociedades y para las organizaciones políticas. Pero al mismo tiempo, de nuevo quiero recordar a Mujica en una expresión que tenía acerca de la fuerza que hace un cuerpo para sobrevivir en medio de la enfermedad o en el nacimiento. Digamos, el individuo es al mismo tiempo un valor en sí mismo y una muestra de la especie humana, pero ese valor que es discutible, que tiene múltiples acentos, se monta sobre una realidad material que es el que intenta sobrevivir, es ese sujeto individual. Y nuestras sociedades han retornado polémicamente, confusamente, a veces para peor sobre ese fundamento, pero también si no tuviéramos parte de las declinaciones posibles de los individualismos, no tendríamos, por ejemplo, otro sujeto importantísimo de la contemporaneidad, que son los feminismos. No hay, así como no hay conciencia de clase obrera sin clase obrera, no hay feminismo sin individualismo, sin pretensión de autonomía, de soberanía sobre el propio cuerpo, de trascender y de romper relaciones de jerarquía. Después pueden ser solidarias, después pueden ser de comunión, de agrupamiento, de proyectos colectivos, pero con eso también hay que lidiar. Y dentro de las heterogeneidades contemporáneas también hay que contar, yo vine varias veces acá a hablar de esta cuestión, los movimientos religiosos, que es probablemente una de las fronteras más imposibles de transitar para quienes pretenden dirigir a las clases populares y las clases populares. Incluso, me meto acá, en el Uruguay laico. Nosotros todos creíamos que íbamos a un mundo con cada vez menos religión en la sociedad, con cada vez menos religión en las religiones se iban a transformar en guías morales, y todo iba a sustituir a la religión, y el balance que estamos haciendo a inicios de este siglo XXI, pasado todo el siglo XX,
es que los vínculos entre religión y política, entre religión y espacio público, son estrechísimos, que la separación entre espacio público y religión, que la imaginábamos como un muro, termina siendo una frontera porosa que se pasa de un lado, se pasa del otro. También tenemos otra realidad dentro de los sectores populares, que son las nuevas formas de empleo. Los trabajadores de las plataformas, ustedes lo saben tanto como yo y mejor que yo, a principios del periodo en que esta forma de trabajo se generaliza, las ciencias sociales y en parte los políticos enfrentamos estas formas de trabajo como transitorias, como poco extendidas y casi paternalistamente, sin entender cuál era la ventaja que encontraban los trabajadores de esos espacios en comparación con otros. Vengo haciendo ya a esta altura centenares de entrevistas con trabajadores de estos espacios y me encuentro con que reivindican con que se les paga a tiempo, con que eligen sus horarios. No importa si tienen razón o no, todavía no importa, pero eligen sus horarios. Y para muchísimas mujeres que trabajan en plataformas está la ventaja de no tener un jefe, y ahí aparece el tema del individualismo, del feminismo y de los trabajadores de las plataformas, porque si hay algo que saben los feminismos es cuál es el problema de enfrentar jefes varones en los trabajos. Yo creo que ahí hay una pregunta a hacerse, que es el dilema de Richard Hogarth sigue presente. ¿Cómo transitar la frontera entre la pretensión de representación y los sujetos que queremos representar? No solamente sigue vigente ese problema se agudizó más que nunca, porque por un lado las dirigencias políticas, las agrupaciones políticas están pendientes de sus agendas, de sus inscripciones institucionales, de sus inserciones en el Estado y tienden cada vez más a un encapsulamiento y a generar agendas imaginarias que son justamente la causa de una separación respecto de las bases populares potenciales y que hace que esas bases populares deserten del voto, voten a las derechas, se sientan poco entusiasmadas con las propuestas de las izquierdas. Y nuevamente ahí yo encuentro que mucho de el escuchar, transitar, ir al lugar, confrontar con la opinión, es la solución política al dilema entre hacerse agua en el agua o ser una patrulla perdida, y nuevamente encuentro ahí a la figura de Pepe Mujica. Dije, y con esto voy terminando, que el dilema entre ser patrulla perdida y agua en el agua no tiene solución teórica, no tiene solución en un libro de ciencias sociales, o no tiene solución autónoma en un libro. No tenemos la solución los antropólogos ni los sociólogos. La solución implícita, práctica y teóricamente, está en prácticas como las que tuvo Pepe Mujica. Hay que, y esto tiene que ver con el llamado de Nicolás, desentrañar el valor de ese aporte. Porque en estado práctico hay una teoría de la vinculación con los sectores populares que además, creo yo, en la práctica de Pepe Mujica, tuvo que ver con otra cosa, que una cosa es cómo dirigir entendiendo a quiénes uno quiere dirigir, pero la otra cuestión, y tiene que ver con lo que estamos haciendo acá, tiene que ver con cómo construir organizaciones, que fue un poco el otro gran legado de Pepe Mujica, aparte de una teoría implícita de cómo mediar con las clases populares. Yo veo acá gente muy joven que se incorporó a las fuerzas políticas de la izquierda democrática y popular y que fue habilitada por personas como Julio, como Rafa, como Carlos, y pienso que los más ancianos de la organización y entre otros el Pepe Mujica cumplieron otro papel que fue
cargar el piano para que otros toquen. Y cargar el piano para que otros toquen y hacer que otros carguen el piano para que otros más jóvenes toquen el piano. Y eso también es parte de esa construcción política que le permite a una organización democrático-popular dejar de ser agua en el agua y no transformar nada, ser agua en el agua y no transformar nada, o ser una patrulla perdida. Hay un camino que es un estrecho desfiladero que está implícito en esa práctica y que yo creo que estamos intentando empezar a desentrañar en su valor para objetivarlo y para transmitirlo, no como patrimonio museístico, sino como guía para la acción concreta en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, ya no como cientistas sociales, sino más bien como militantes, en lo que yo me uno a ustedes. Y bueno, me pidieron que hablara de las clases populares y el Pepe Mujica, y creo, por lo menos que respetuosamente y lo más honestamente que pude, intenté dar cuenta del recado. Ya les quedarán a ustedes sus preguntas. Bueno, muchas gracias por la atención con que me escucharon. Bueno, la idea es ahora conversar un poquito a propósito de lo que nos planteó esta charla de Pablo, lo que nos generó, o de preguntas o de cuestionamientos o de diferencias. Me gustó mucho cuando dijo, porque en el fondo uno tiene cierto chauvinismo, ¿no? Que Uruguay era como su patria política. Qué lindo eso. Tiene varias. Bueno, nada, entonces a todas le dice lo mismo. Pero bueno, a propósito del tema de cultura popular, izquierdas, comenzó haciendo un planteo que me parece que es súper interesante a propósito de las características de estas derechas que hay en el continente, ¿no? Y que, bueno, viendo lo que ocurrió ayer en Chile, uno está preocupado porque sigan creciendo, ¿no? Y por las características de esa derecha que termina absorbiéndolo todo, a las medias tintas que puede haber en torno a algunos principios de derecha. Y me acordé bastante del libro Cuando la rebeldía se volvió de derecha, a medida que te escuchaba, ¿no? Cómo en América Latina esa derecha se va volviendo radical y revolucionaria, en un uso del término que no es el que nosotros acostumbramos, ¿no? Y cómo dejan legados irreversibles. Y bueno, nosotros tenemos algunos legados que son complicados. Creo que no son irreversibles, pero creo que sí son complicados. Creo que no son irreversibles precisamente por esa resiliencia democrática que tiene Uruguay, pero bueno, esa es mi perspectiva, la de ustedes puede ser otra, ¿no? Y también como muchos de algunos de esos partidos populares, y algunos de pronto no tan populistas, sino populares, construyeron estados de bienestar que finalmente terminaron también desapareciendo esos partidos que algunos eran históricos, ¿no? Estoy pensando en el PRI, 70 años en el poder en México, por ejemplo. Bueno, en México, de todas maneras, han encontrado un buen camino, parece, en este momento. Pero decir un poco cómo esa mirada nos ubica en una realidad que es realmente compleja para las fuerzas progresistas en el continente y en nuestro país, y por eso yo creo que la responsabilidad de Uruguay y de este proyecto político se vuelve especialmente relevante. Después vinieron estas digresiones súper interesantes sobre cómo interpretar a los movimientos populares, cómo la clase obrera y los dirigentes terminan caminando por veredas diferentes. Y yo creo que ese es un tema muy interesante también para nuestro país. Además de esa zanja entre dirigentes y dirigidos, el tema de los individualismos, que en algunos aspectos pueden ser fermentales, por ejemplo, vinculado a la reflexión sobre el feminismo, ese crecimiento de la religiosidad, en muchos casos religiosidad popular, cuando parecía que nos encaminábamos a un mundo sin dioses, ¿no? O que la religión iba a ser minoritaria a la hora de representar a la gente.
Y por último, ese desafío de que los partidos, muchas veces los partidos políticos terminamos teniendo agendas distantes de la realidad de la gente y terminamos el riesgo de terminar encapsulados en una agenda que no tiene nada que ver con las preocupaciones o que la gente no siente que esté interpretando sus necesidades, ¿no? Ese es un tema especialmente desafiante, me parece, porque aun cuando seamos una fuerza progresista, y acá de pronto vamos a hacer un poco autorreferenciales, Pablo, perdón, aun cuando seamos una fuerza progresista, en algunos comportamientos y en algunos trillos seguimos lógicas que nos vienen de estructuras que no son progresistas, ¿no? A nivel legislativo, a nivel ejecutivo, a nivel judicial. Pero bueno, la idea ahora es abrir la conversación para que ustedes hagan sus aportes y podamos discutir, Yo por último agrego una de las últimas frases de mi conversación con Pepe, de las últimas conversaciones, donde me dijo, no te olvides, y él mentaba ahí a Valle Ordóñez, que lo mentaba mucho, por cierto, que los políticos piensan y el pueblo siente. Ya sabes dónde tenés que estar, ¿no? Una pavada. Bueno, ¿alguien quiere animarse a hablar? ¿Alguien? Levanta la mano y habla. Bueno, si no, conversamos con Pablo acá. Me siento. 70 años de profesor universitario me hacen saber lo que esperar. La compañera está parada pidiendo micrófono. Muy bien. Bueno, yo no tengo ninguna pregunta, tengo un agradecimiento que a mis casi 80 años es la primera vez que pienso que la religión tiene algún sentido. Como que, bueno, voy a girar un poco la cabeza y mirar desde distintos lugares. Se lo agradezco. 80 que parece el 60, le quiero decir. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Y yo quiero que profundices en lo mismo. Al final, ¿los ateos en la izquierda son una patrulla perdida? Sí, porque, o sea, yo vengo de un mundo donde el ateísmo o el ser agnóstico era ya para los reformistas. Eso era predominante. ¿Cómo se vincula? Porque me parece que en esto parece que los ateos son una especie de elitistas que no entienden y el opio de los pueblos desapareció. Digo, un poco esos comentarios quisieras. ¿Más intervenciones? No, ahora no. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar? Yo voy a hablar desde la perspectiva de una mujer que empezó su compromiso social a través de lo religioso y luego viendo que si no se trabajaba a nivel de lo político era imposible que algunas estructuras se cambiaran realmente, también fue una militante política, o soy una militante política hasta el día de hoy. Y nunca sentí la contradicción, no creo que para todos va a ser igual, ¿no? Yo soy metodista y por lo tanto nunca sentí esa contradicción. Pero me ha asombrado muchísimas veces lo conservador que es el pensamiento de la izquierda uruguaya. Y digo conservador, porque lo vivo tal cual, porque dicen, cierto que Cristina era señora pastora, entonces se callan cuando dicen alguna cosa, ¿no? Así, era cierto que tal. Pero lo sienten como el gran problema, aún viendo y habiendo vivido y habiendo participado 50 años con ciertas personas.
y trabajado en eso, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con que la izquierda ha tenido un gran problema, que ha puesto como principios, ¿no?, prácticas que se fueron como anquilosando, ¿no? Así. Entonces, no se puede salir de candidato único porque es un principio, no es un principio. Eso no es un principio, eso es una decisión de un momento, ¿no?, que era conveniente, pero no es un principio. Y muchas veces, la historia que no es es bastante larga, sí, la historia de la izquierda en el Uruguay, si tomamos los partidos, no el frente. Pero, ¿cómo puede ser que sigan sosteniendo algunas cosas como si fueran inamovibles, aunque la realidad te revienta la cara, ¿no? Eso me preocupa mucho. El conservadurismo de la izquierda uruguaya o de algunos grupos a los que yo pertenezco dentro de la izquierda uruguaya. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a Siembra por este espacio y feliz cumpleaños, Siembra. 4 años, ¿eh? Muy bueno. Hemos participado desde el momento 1 y estamos muy contentos de estar acá. Somos de religión umbanda, cultos afro. Trabajamos hace mucho tiempo por la izquierda en el Uruguay. Julio Kronberg, que me acompaña acá, y yo, Susana Andrade. Y sinceramente no sé la persona que habló de que se sentía algo incómodo porque era ateo dentro de la izquierda. Y ¿saben qué? Yo lo celebro, porque por mucho tiempo los religiosos nos sentimos incómodos dentro de la izquierda. Entonces, capaz que llegó el momento de darnos cuenta que no todas las izquierdas son areligiosas o agnósticos o ateos. En el año 2023 creo que fue, para la campaña Orsi Presidente, se hizo un movimiento feminista, muchas de las mujeres que están acá lo recordarán, en la sede del Frente Amplio, y las compañeras decían, tenemos que hacer un taller de religiones, de religiosidad, de todas las religiones. Y bueno, uno ya tantos años, desde 1997, militando por la izquierda y las religiones afro, que son parte de la cultura afro, con la parte que nos toca, ¿no? En mi caso, negra, mujer y macumbera. Ese no lugar que ocupamos hace muchos años, pero que bueno, estamos acostumbrados a los palos. Entonces las compañeras decían, dale, Susana, si alguien tiene que hacer un taller de diversidad religiosa en este simposio feminista, sos vos. Y bueno, y allá salimos nuevamente, como siempre, a militar por eso. Se participó muy bien, como en todos los talleres que se hicieron. Obviamente la temática era fundamentalmente política, y la curiosidad, y se los quiero comentar porque fue importante, fue que muchas compañeras y compañeros ateos o agnósticos se acercaron a compartir ese taller y nos decían lo siguiente: qué importante que el Frente Amplio tome los temas de las religiosidades, religiosidad popular, diversidad religiosa, llámale como quieras, lo que no está dentro de la iglesia, porque acá también hemos tenido que salir a desmentir Nicolás lo sabe, la iglesia, cuando se está hablando de una sola, que es la católica, y se deja fuera una diversidad de cultos que existen en nuestro país. Y el comentario de las compañeras y los compañeros era, nos parece valiosísimo que el Frente Amplio tome el tema religiosidad para debatirlo junto con la política pública, lo que tiene que ver con los feminismos y todos los movimientos que existen dentro de una fuerza de izquierda como es nuestro Frente Amplio. Y en realidad la conclusión fue que la Iglesia Católica muchas veces, y no quiero ponerme en ese tipo de enfrentamientos, pero sabemos que la Iglesia Católica, sobre todo las derechas de las iglesias, sobre todo la católica, baja línea política todo el tiempo, porque tiene el poder de los medios, porque tiene el poder social, porque tiene el poder político. Y realmente las otras formas de religiosidad en nuestro país
quedamos, como decían los compañeros en ese momento, comiéndonos los mocos, porque no bajamos ninguna línea política, y es mentira que toda la izquierda en nuestro país no tenga religiosidad, no crea en algo. Habrá muchos que sí y tienen derecho, y hay muchos que practicamos otro tipo de religiones y también tenemos derecho a expresarnos dentro de la izquierda, siendo que ese opio de los pueblos creo que está pensado para otro entorno. Bueno, habrá quien lo sepa decir mejor que yo, políticamente, filosóficamente, pero justamente las religiones, la diversidad religiosa, sobre todo la afro y la indígena como un banda, somos religión de libertad de pensamiento y de poder expresarnos políticamente como lo sientamos. Sí, es desde la izquierda, y no aceptar que esas derechas que están en las sombras dentro de algunos movimientos religiosos bajen línea todo el tiempo porque tienen los medios para hacerlo y no nosotros. Era simplemente un pequeño aporte. Muchas gracias. Ya que nadie está. Tengo un pequeño matiz con las expresiones, con algunas expresiones que se han hecho. La historia del Frente Amplio es la historia de marxistas y cristianos. O sea, desde sus orígenes del 71, ese antagonismo no existía, o de alguna manera se aceptaba y es parte de nuestra propia historia. Y lo quiero recordar porque es importante. Lo segundo es que la historia del diálogo, a partir de lo que Pablo planteaba de agua en el agua o líderes, la historia del Frente Amplio también tiene los comités de base, que es un amplísimo espacio de debate y de intercambio y de escucha entre nosotros. No tiene la misma característica que otros movimientos más personalistas. Hubo recorridas del viejo Sereñi por todo el país desde el 71 y después de la salida de la dictadura. El Pepe la retoma, sí, sin duda, con su característica, y le da una fuerza muy importante, pero hay una historia atrás que no hay que negar. Y por último, me parece una falsa dicotomía el planteo de agua en el agua o líderes. Me parece que entre el blanco y el negro hay grises y muchos colores, y el Frente Amplio un poco es la historia de eso, de los colores y los grises. Simplemente, en breve era eso. Hola, ahí estamos. Empiezo por lo último. En ningún momento lo planteé como una falsa dicotomía. Creo que la práctica política es lo que supera eso que muchas veces tiende a aparecer como dicotomía, y no como falsa, sino como dicotomía real. Los dirigentes se alejan de las bases populares o se asimilan a ellas, y eso, insisto, se supera en la práctica. Creo sí, como decís vos, que en el Frente Amplio hay una práctica de eso, pero creo, y en esto me permito insistir, no para defender obstinadamente una posición, sino para dar lugar a una profundización de lo que dije, que es, este es un momento dramático de la historia. La minoritización de los partidos democráticos populares es una realidad. No estamos en 1970, ni en 1960, ni en 2000. Esa minoritización de los partidos democráticos populares es un fenómeno bastante generalizado, tiene contratendencias, en parte han sido superadas por esa práctica de escuchar, pero eso todavía es más puntual que lo que es dominante, y yo si ahí retomaría, perdónenme ser un poco nacionalista, el himno argentino, no los veis sobre Quito y Caracas, ir con saña tenaz, no los veis no sé qué, sobre Potosí, Cochabamba y La Paz, ¿no? Que es la amenaza a las independencias latinoamericanas por la venganza realista en aquel siglo XIX. No los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz. No me acuerdo cómo sigue el himno en la parte no cantada. Entonces yo creo que la minoritización de los partidos obliga a considerar mucho más fuertemente que los orgullos que tengamos sobre nuestras prácticas esa situación.
porque además las transiciones democráticas han acentuado la tendencia al encapsulamiento de las élites y porque las transformaciones sociales, y aquí quiero retomar el hilo central de mi exposición ante la cuestión de las religiones, no es solamente un fenómeno de burocratización o aburguesamiento de los partidos, es una transformación societal enorme en el sistema de clasificaciones sociales. Una crisis en parte también del Estado, cosa que se vio en la pandemia, en general, donde todo lo que hicieron los estados, sobre todo los estados democráticos, en general estaba mal y tuvo saldos negativos, sobre todo para los partidos democráticos populares. Y esa transformación que se vio durante la pandemia, pero que viene desde mucho antes y que tiene que ver con dispositivos que están instalados en la sociedad, donde el Estado es una isla que vive un terremoto en el medio de un océano cada vez más grande, que es el mercado, y que está en un tsunami. Entonces eso acentúa el problema de la construcción de la representación política, en el cual, insisto, retorna como fantasma muy real esa dicotomía que exige mucho más que nunca superarla. Esa es la primera cuestión. La segunda, y aquí entro a tratar de responder algunas cosas de las que se plantearon sobre religión, pero en otro contexto, que es, para las izquierdas históricas, construir la unidad de los sectores populares fue una tarea mucho más fácil que la que es ahora. En parte por lo que dije antes, porque los ejes de fragmentación son mucho mayores, porque tenemos la multiplicación ad infinitum de los sujetos, al mismo tiempo que la separación de todo tipo de élites respecto de esos sujetos. El libro de Dennis Merklen sobre la línea de pobreza en Uruguay es muy importante para entender una cosa, que es que en Uruguay también pasa de manera menos marcada, pero no poco importante, algo que también pasa en Argentina, o pasa en Brasil, o pasa en Chile, que es que los estados trabajan para los indicadores y hacen visible una realidad que no se corresponde con los niveles de malestar social. Porque debajo de la línea de pobreza hay un foso que no se sabe qué profundidad tiene, si el de las Islas Marianas o mucho más profundo que el de las Islas Marianas. Y esa realidad fragmentada por un lado en varios ejes verticales, en varias columnas, pero también en muchísimos estratos que desconocemos, dificulta esa tarea de síntesis política que hay que hacer cuando uno no quiere ser ni agua en el agua, ni una patrulla perdida. Entonces retomo con fuerza la importancia del problema que planteé, y ahí introduzco lo de la religión, que para mí la cuestión de lo religioso no es una cuestión, no es una división más, una interseccionalidad más como la de están las mujeres, los trabajadores, las etnias, esto, lo otro, sino que es una cuestión transversal, de mentalidades. En América Latina, incluso en Uruguay, hay algo que yo vine trabajando muchísimo tiempo, que es, perdón si esto es folclorizante, es un concepto que usaron algunos antropólogos, de un mundo encantado que hace que el milagro para nosotros sea una categoría de lo irrepetible y lo extraordinario, y el milagro en los sectores populares es una categoría explicativa central, que no excluye ni las aspirinas, ni los remedios, ni los virus, pero es parte de eso. Y yo creo que eso hay que ser muy consciente, porque eso no lo supera el diálogo entre marxistas y cristianos, lamentablemente. Lamentablemente. Quiero leer una frase, perdón, hay una frase que a propósito de lo que ustedes citaban del opio de los pueblos. Sí, un segundo. Un segundo, pero quería leer una frase, estaba buscando la frase, de cómo pensaba Marx, porque la frase del opio de los pueblos de Marx es una frase mucho más comprensiva con la religión, donde largamente Marx dice
que es el opio de los pueblos, después de decir que es la respiración de un cuerpo dolorido y bla, y le da una positividad transitoria a la religión que es importante. Pero quiero leer otra cosa de otro autor que estudió mucho a Marx y decía esto que voy a leerles. En su libro ¿Por qué Marx tenía razón?, Terry Eagleton se refiere tanto a la separación mal planteada entre lo espiritual y lo carnal. Susana me va a entender mucho esto. Esto mismo que explica pues que tengamos una historia es también lo que entendemos por espíritu. Lo espiritual no es un ámbito incorpóreo, cosa que sí creemos nosotros, y de otro mundo. Dice Eagleton sobre Marx, es el próspero burgués quien tiende a concebir las cuestiones espirituales como parte de un reino altivamente alejado de la vida cotidiana, ya que es él también quien necesita un lugar en el que esconderse de su propio y burdo materialismo. No es ninguna sorpresa que a las chicas materiales, como Madonna, les fascine la Kabbalah. Para Marx, sin embargo, el espíritu es una cuestión de arte, amistad, diversión, compasión, risa, amor sexual, rebelión, creatividad, deleite sensual, ira justificada y abundancia de vida. Creo que en eso que yo llamo visiones encantadas en los mundos populares está muy presente esto, y nosotros hemos perdido total conciencia de eso. Y eso que es omnipresente en los mundos populares, que es transversal y que muchas veces opera como fuerza de síntesis de la experiencia popular, de todas las otras divisiones, de las otras columnas en que se divide esa experiencia, a nosotros nos es muy difícil dialogar con eso, pese a que leímos a Ernesto Cardenal, entendimos que la teología de la liberación tal cosa, pero hay otra experiencia de lo religioso que está justamente del otro lado de la frontera y con la que no terminamos de relacionarnos, y esa sería la segunda tarea. La primera es entender que la fragmentación de hoy es mucho mayor y que la exigencia de síntesis es muchísimo mayor. Y ahí hay otra cosa, y con esto termino, perdón por lo largo de la intervención, pero las preguntas fueron fundamentales y dialogo con esas preguntas, que es en la construcción de esa síntesis que surge de escuchar al otro, no de hacerle caso en todo, pero de escucharlo al otro. La síntesis no es el diálogo con los jefes de las organizaciones y con la agenda de las minorías instituidas con las cuales, sumando minorías, hacemos una mayoría. La síntesis es no con los representantes ya instituidos de las organizaciones populares, sino la síntesis es con los dolores realmente existentes de las personas ahora. Uno de los grandes logros para mí de la campaña de Zoran Mandani es que a pesar de que él es un hijo de profesores, y creo que él también es un profesor, su programa no fue el programa del Partido de los Profesores. Su programa fue transporte, vivienda, asistencia. Habló con los dolores de la gente, no con los representantes de los dolores de la gente que tienen otra agenda. Creo que ahí hay que situar la necesidad de la síntesis, por un lado, y la profundidad con la que hay que trabajar para no quedarse atrapado entre ser agua en el agua o ser patrulla perdida. Eso. Bueno, me dicen dos cosas. La primera, que mucho hablar de diálogo, pero tenemos que ir cerrando por acá el diálogo por razones de tiempo. Necesitamos darle unos minutos a la exquisita Samantha Navarro para que se prepare para cantar, que todos vinimos a escucharte en realidad. Y entonces en esos minutos que necesita Samantha para prepararse, nosotros les vamos a proponer hacer un brindis. No se dispersen mucho porque después tenemos que escuchar a Samantha, ¿está? Muchas gracias. Y viene algo también, como de película de canción. Quizás no me das
pido y no me das, te busco y no te encuentro, como cielo sobreviviré en este infierno, te miro y no me ves, te escucho y no